Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Segura, el podcast que habla de prevención de riesgo de una forma cercana, ¿cierto? Con los actores que están viviendo el día a día, la prevención o la seguridad con los trabajadores. Hoy día, desde nuevamente, por supuesto, los estudios de Panóptico, hacemos posible un streaming. Hoy día estamos con una opción distinta y tenemos a un invitado desde el sector sur, y ahí les vamos a contar de qué tan al sur está. Vamos a hablar hoy día con don Cristian Aguilera Bello. Él es un experto en prevención de riesgos de la Universidad de Magallanes. Él es experto además en Cernagiomín B. Vamos a hablar de unos temas sumamente interesantes que creo que no lo hemos tocado en los episodios anteriores y que tiene que ver cómo la prevención de riesgo, ¿cierto?, está inmersa en lo que son las mantenciones de las empresas, de los proyectos, cómo se construye los proyectos y qué cosas vamos encontrando en los caminos, ¿cierto?, de la ejecución o de las construcciones de los proyectos. Vamos a darle el paso desde Magallanes para Santiago de Chile, ¿cierto?, en este primer streaming de Zona Segura. Don Cristian, un gusto saludarte a la distancia, amigo mío. Me imagino con una temperatura fría. Acá estamos en los 20, 18, 20 grados, así que cuéntanos. Bienvenido a nuestro podcast, Cristian. Oye, Hernán, muchas gracias por la bienvenida, por esta invitación, por la tremenda presentación igual. Y sí, pues, agradecer a Panóptico ahí con toda la magia que hace posible este streaming. Así que yo feliz de ser el invitado hoy día acá en Zona Segura para conversar de muchos temas interesantísimos que cada día van presentando más desafíos. Mira, Cristian, de verdad que para nosotros es un desafío. Ya lo vimos antes de partir con todo este episodio. Desde Magallanes, estás haciendo prevención, estás inmerso en un mercado súper complejo, súper nuevo, súper de punta. Ya nos vas a contar un poquito de qué se trata esto. Y nos gustaría un poco que nos cuentes quién es Cristian, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Cuéntanos un poquito, Cristian. Oye, bueno, es medio difícil, pero bueno, Cristian Aguilera hoy día es padre, esposo, un profesional súper apasionado por lo que hace y con muchas ganas siempre de aprender de todo. Y afortunadamente nuestra profesión o nuestro camino hoy día, de lo que hemos podido compartir y de lo que me ha tocado hacer, nos permite eso, de poder ir desarrollándonos día a día. Y de hecho yo en este camino hay como un cambio, no sé si de timón o de dirección, pero sí un enrilamiento en lo que hacía, porque yo de primera profesión soy ingeniero acústico. Me acuerdo que hay uno de los primeros invitados también Sí, de claro. Zona Segura, sí. Ingeniero en sonido, así que colegas también. Y de hecho yo partí en prevención como ingeniero acústico cuando... Ya no recuerdo exactamente el año, pero por allá salió toda esta transformación del protocolo de exposición a ruido y se transformó en el Prexor. Y me tocó ingresar como ingeniero acústico en todo esto. Entonces, trabajé muy de la mano con muchos profesionales de prevención de riesgo y el camino, en definitiva, termina por encantarme y hago todo esto un poquito más integral y sigo la carrera de prevención después que estudié acá en Magallanes. Oriundo de Magallanes, ¿no? Oriundo de Magallanes, Cristian. No, yo no soy oriundo de Magallanes, así que yo para Magallanes soy un chumango, porque originalmente soy de Santiago, pero llegué acá a Magallanes. Pero Cristian, no tenía ese dato. Oye, pero sí, qué interesante cambiar tan drásticamente todo lo que es Santiago por Magallanes. Oye, igual es precioso Magallanes, tiene sus contrastes, por supuesto, con lo que es Santiago inmensamente grande, así que me imagino que fue un desafío, me imagino que fue una apuesta que hiciste en irte tan al sur. Y nada, hoy día trabajas en empresas emergentes de combustible, ¿verdad? Tuviste que has sido parte de la construcción de estos megaproyectos, de estos interesantes proyectos que están saliendo hoy día. Entonces, cuéntanos un poquito, y entrando un poquito en materia, cuéntanos un poquito cómo te ha tocado
vivir, y aquí tenemos dos aspectos bien, bien claros. Uno es la prevención de riesgo y la construcción, ya que ya es complejo per se, pero hacer construcción en una zona tan distinta a la ciudad o a los alrededores de la ciudad como es Magallanes, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, ¿cuáles han sido los desafíos que te ha tocado vivir? Vale, oye, mira, el primer desafío me tocó en esta migración acá a Punta Arenas, porque así como hablamos de cultura de seguridad, también hay culturas organizacionales y culturas que se dan en las distintas regiones. Entonces, aprender a relacionarse con los distintos profesionales, cómo se llevan a cabo los proyectos, cada uno tiene una mirada distinta. Pero por la fortuna de que, como te decía antes, prevención de riesgos, nosotros siempre tenemos que estar analizando, observando y cómo nos vamos afiatando a los equipos de trabajo para hacer prevención. Fue un desafío importante, donde también se me abrió un mundo que yo no conocía, que era el mundo de los hidrocarburos. Entonces, los proyectos en los cuales yo me empecé a desenvolver más como prevención tenía que ver con un cambio un poquito distinto a lo que estaba acostumbrado a ver minería, más proyectos de control o en Santiago, proyectos de construcción u otro. Entonces, primero hay una reinversión personal. Pero claro que sí. De cómo lo hago, cómo lo enfrento. Entonces, eso ya fue el primer desafío. Sí, un poquito los desafíos que también creo que son drásticamente distintos son los aspectos climáticos, ¿ya? Porque no es lo mismo estar construyendo o estar viendo un proyecto acá en la zona central a estar viendo un proyecto en la zona sur extrema, ¿cierto? Porque allá la temperatura son distintos, los elementos de protección son distintos, las maniobras son distintas. Entonces, sobre todo cuando hablamos de construcción, ¿verdad? Donde la cultura de seguridad siempre es un poquito... No sé si podemos hablar de cultura de seguridad cuando tenemos tantos trabajadores que llegan solamente para hacer el proyecto, ¿sí? Cuando tenemos una industria ya operativa, ¿cierto? Que tiene un training de meses trabajando, cambia. Pero los proyectos, adicionalmente a todo lo que ya te comenté, ¿cómo te tocó vivirlo? Porque tú vienes de Santiago. No conocías tampoco cómo funcionaba el tema del clima, el tema del viento, el tema de la lluvia, el tema de la nieve, el tema de qué sé yo. Pero ¿cómo te tocó? ¿Te costó mucho acostumbrarte? ¿Qué tuviste que reinventarte, me imagino? Sí, mira, oye, diste ahí un punto que es de los más grandes que uno tiene que gestionar, que tiene que ver con esto, que en los proyectos de construcción o de mantención, donde ingresan muchas personas, crear cultura no lo vas a hacer, tienes que lograr un cambio o tener que las personas estén bien comprometidas por el objetivo y de manera segura en corto plazo. Y a mí, mira, la verdad es que no me costó acostumbrarme cuando llegué a Punta Arenas. Buenísimo. Sí, la verdad es que a mí el frío no me encanta. De hecho, yo soy amante de los deportes de nieve, así que no se me hizo ningún problema adaptarme. Sí. Y por el lado de los proyectos, mira, cuando partimos, ahora especialmente último con la construcción de esta planta, me tocó ver la realidad desde las personas que venían llegando, de los equipos de trabajo, porque venían personas especialistas del norte o los vendors, los especialistas que venían del extranjero, distintas formas de cómo poder desempeñarse. Y de verdad fue un tema, o sea, estar construyendo en invierno donde las condiciones climáticas son menos 15 grados o hasta los menos 18 grados, wow. Llegaban y con nieve, viento frío. La verdad es que también yo me saco el sombrero por las personas que están afuera y que permiten que uno los pueda guiar y dar el soporte necesario para prevenir accidentes en proyectos tan grandes, sí, donde también el timing juega. Mira, yo estoy tratando de imaginarme, no me ha tocado estar en un escenario tan extremo como el que te ha tocado estar a ti por tantos años, ¿cierto? Porque he estado a lo mejor en el norte con calor, ya,
perfecto. A lo mejor con un poco de viento, pero cuando hablamos de Magallanes, se le viene a la mente temperaturas, como bien dices tú, menos 15, menos 18 grados, y hay que avanzar. El proyecto tiene que avanzar indistintamente las temperaturas, indistintamente la velocidad del viento, pero tenemos riesgos que se multiplican, ¿cierto? Las probabilidades de que pueda ocurrir algo. Cuando tenemos un universo, no sé cuántas personas fueron en el proyecto, 400, 500, 600 personas quizás, ¿cierto? ¿Cómo mantenemos un control? ¿Verdad? Porque no es fácil, no es fácil para uno que ha tenido que lidiar en proyectos también, a lo mejor con extranjeros que tampoco tienen la cultura de seguridad que tenemos acá en Chile. Pero adicionalmente a esto, fue vendor que venían de afuera, ¿verdad? Del extranjero, que vienen con otra cultura, pero súmale que tienen que estar tiritando, que tienen que estar, no sé, muy complejo en la movilidad con toda la cantidad de capas, primeras capas y todo eso. Entonces, es un gran desafío que te ha tocado vivir, que es plausible, por supuesto, pero cuéntanos un poquito más para que la gente escuche, para que la gente entienda cuáles fueron las cosas más complejas que te ha tocado vivir en los proyectos. Vale. Mira, una de las cosas más complejas tiene que ver con la rotación de personal, sobre todo acá en estas condiciones, porque lo mismo, las condiciones climáticas o los distintos focos de avance que dan, tú tienes si bien en los proyectos que me ha tocado tú planteas una estrategia de seguridad en pilares, ya sea de liderazgo, de prácticas, de reportabilidad y de mejora continua, tiene que ir avanzando, pero cuando empieza a haber rotación de personas, también me tocó ver mucho que tienes que irte reinventando o haciendo ajuste a esta estrategia, que en algunas ocasiones tienes que ir definiendo, ok, ¿dónde está la prioridad hoy día de acuerdo al grupo de trabajo que llegó? Sí, claro. El equipo de montaje, un equipo de enfierradores, un equipo de especialistas eléctricos. Después, cuando ya pasa al precomisionamiento y comisionamiento, cambia rotundamente la perspectiva de seguridad también del personal de profesionales. Entonces, lo más complejo en estos proyectos, al menos lo que me ha tocado a mí, es ver cómo puedes mantener tu objetivo final, pero con una estrategia... Disculpa, el objetivo final es cero accidente. Sí, en realidad más que cero accidente, algo como más integral, una seguridad total. Perfecto. Hablamos como en procesos, en accidentabilidad, en tiempo, en costo, y que por supuesto las personas queden contentas también, integral. Sí. Entonces es bien complejo y porque, a ver, en prevención yo siempre he dicho y siempre he pensado que es una profesión bien ingrata, porque la verdad cuando no se puede saber cuántos eventos has prevenido, porque tu trabajo en definitiva es el acompañamiento día a día. Correcto. Pero cuando pasa un evento, un incidente, un accidente, uno logra descubrir pequeñas cositas y siempre dice, chuta, la verdad es que sí, podría haberlo hecho mejor, podría haber tomado un poco de atención más aquí en esta parte de la estrategia, pero es con hechos consumados. Entonces es parte de lo complejo que me ha tocado ver, y dentro de mi carrera de prevención, lastimosamente también me ha tocado ver accidentes graves, que es lo que uno nunca quiere, tener que lidiar con eso, y para eso trabajamos, para evitarlo. Sí, claro. Entonces es súper complejo, es súper complejo. Mira, Cristian, nos hablaste, y qué bueno que nos hablaste a lo mejor de las cosas no tan buenas que nos ocurren en prevención, ¿ya? Que son justamente estos accidentes, ¿cierto? Donde lamentablemente se ven comprometidas personas, trabajadores, pero junto con ello también familia, ¿verdad? Entonces, es la parte más no grata que pueda tener la prevención, que tú, como bien dices, puede ser ingrata, porque a lo mejor pasaste la mayor cantidad del proyecto sin accidente, pero por alguna condición, por el factor humano, ocurrió, ¿verdad?
porque dejamos de hacer Así algo, es. porque no vimos algo, porque se nos pasó algo, porque no sé, tantos factores que hoy día nos pueden generar una dificultad con una mala práctica que se desencadena un accidente. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo te toca enfrentar cuando hay un accidente? Porque estamos hoy día, estamos preparados para realizar proyectos en estas zonas tan alejadas, porque entiendo sin conocer el detalle de lo que pasa allá. Debemos tener ambulancias, debemos tener clínicas, debemos tener hospitales, debemos tener, no lo sé. Cuéntame cómo te toca verlo. Mira, hoy día Magallanes, si bien hay un potencial súper grande en proyectos, y yo me atrevería a decir que en algún momento esto podría ser inclusive como un polo muy similar a lo que se genera en el norte de Chile con la minería. Falta por avanzar. Perfecto. Esto tanto en centros asistenciales, en especialistas, en tener una respuesta un poco más rápida. Las zonas alejadas, la verdad es que ya es una gestión muy, muy difícil. Hoy día Punta Arenas, no recuerdo exactamente cuántos habitantes son, pero son alrededor de 160.000, 140.000 o 160.000 habitantes. Ya. Entonces, ver proyectos que se puedan desarrollar en total con 20.000 personas flotantes, está hablando de que realmente va a ser un desafío. Se puede, pero es un desafío importante que para nosotros en temas de seguridad va a ser, y creo que hasta el día de hoy ha sido un tema de poderlo desarrollar y que podamos llegar a buen puerto. Y los profesionales, o sea, necesitamos también ciertos profesionales que, así como en algún momento me tocó migrar a mí, probablemente le va a tocar a muchos otros colegas tener que migrar y empezar a unar las fuerzas para poder desarrollar esto. Hay hartos desafíos por delante. Sí, mira, cuando hay desafío, creo que la parte más amable que podamos tener para que esto resulte es que exista voluntad. ¿Ya? Trato de transmitir siempre eso, que para hacer prevención necesitamos un prevencionista, necesitamos un supervisor, necesitamos un gerente, ¿cierto? Un director, pero de estas cuatro partes, ¿cierto? De estas cuatro engranajes, si no hay voluntad para hacer prevención, no sacamos nada, ¿ya? Se pierde todo el objetivo, se pierde el propósito. Entonces, efectivamente, no van a construir grandes clínicas ni hospitales con tanta tecnología avanzada por el momento. Como bien dices tú, puede llegar a ser un polo interesante industrial la zona sur, y que creo que, claro, va muy para allá, pero tampoco es que aparezca de un rato para otro. Entonces, exacto, por el momento debiésemos tener el compromiso también de las líneas inversionistas que dicen, oye, vamos a hacer un proyecto en Magallanes, en Punta Arenas, en una zona extrema. Entonces debo y tengo a lo mejor que verificar que el nivel de profesionales que se encuentre a cargo, ¿cierto?, cumpla con las expectativas, ¿verdad? Y yo como inversionista tengo que darle el respaldo suficiente para que pueda desarrollar su actividad en la mejor forma posible, ¿verdad? Así es. Hoy día la legislación está súper compleja. Decreto Supremo 44 desde febrero, ya con hartos cambios, con hartos expertos bien preocupados de cómo lo van a hacer, de cómo van a ir implementando los sistemas de gestión, porque seamos honestos, las grandes empresas a lo mejor manejan un sistema de gestión, inclusive las grandes empresas que tenían sistema de gestión tuvieron que adaptarse, porque hoy día está todo con un enfoque de género, con la protección, con la diversidad, ¿cierto?, con salud mental de por medio, absolutamente, ya que es válido, es totalmente válido y está en línea con lo que uno quiere hacer, prevenir, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo te ha tocado a ti todo este cambio legislativo allá en Magallanes? Mira, la verdad es que el decreto 44 sí vino como un remesón a todos nosotros, que en el fondo yo igual lo veo bastante interesante lo que se buscó, que tiene que ver con aunar un lenguaje común, ya sea en las distintas organizaciones que vayamos, ya sea una mirada de la información de los riesgos laborales, de cómo considera la evaluación de riesgos con la metodología del ISP que establece y todo. Y
Mira, en el desafío de la implementación no ha sido tan complejo porque tuviste en un punto clave y súper importante que tiene que ver con la voluntad. Hoy día yo debo decir que tengo la fortuna y también muy agradecido del equipo de trabajo con el que estoy, porque siempre digo, no somos un prevencionista, no somos dos prevencionistas, somos todos, en alguna manera hacemos prevención, y que a veces suena cliché, pero en sí hoy día el equipo tanto de operaciones, de mantenimiento, los ingenieros de proceso, nos juntamos, vemos un tema y lo han desarrollado pero súper bien. Cuando llegan a mí me dicen, mira Cristian, revisemos, veamos cómo lo estamos haciendo. Por eso digo que no se me ha generado un inconveniente hoy día. La voluntad y este compromiso existe desde el directorio. Entonces, la verdad es que no se me ha generado una complejidad hoy día. Bueno, tú conoces, tenemos ahí un conocido en común, que por el cual nos conocimos y lo conoce, es muy comprometido con todo, especialmente con las personas, y créeme que tengo un equipo de lujo, o sea, el equipo de profesionales del área que sea está pero 100% comprometido y nunca han cuestionado un tema de que, oye, esto lo dice la legislación y no, ¿sabes qué? Están diciendo algo que es totalmente erróneo en la práctica. No, avanzar por el convencimiento real, que cuál es el objetivo. Sí, esto es para cuidarnos, ¿sabes qué? Y vamos a hacerlo integral. Mira, yo alcanzo a percibir, Cristian, la pasión con la que hablas. Siento, imagínate la cantidad de kilómetros que estamos de distancia, y logro ver que vibras con la prevención, y eso se agradece, eso es parte de mantener una zona segura, ¿verdad? Es parte de ir haciendo nexo. Nosotros como Panóptico, como Zona Segura, como un podcast que se define con intereses de seguridad laboral, que quiere proponer cosas, tenerte hoy día conectado con nosotros es sumamente importante porque estamos conociendo una realidad del extremo sur de Chile, ¿verdad? Entonces, la última vez que nos vimos en persona fue en septiembre del año pasado, en un seminario internacional que tuvimos por ahí, muy interesante, ¿verdad? Entonces, muy bueno. Sí, fue buenísimo, y de verdad que a lo mejor lo vamos a querer repetir en algún minuto, ¿ya? Y de verdad que cuando hablamos de construcción, la gran mayoría de los expertos en prevención, o de los prevencionistas de riesgo, como me gusta mejor llamarlo, tenemos una claridad de cómo se maneja un proyecto, que hay una evolución, que hay etapas o hitos que cumplir, ¿verdad? Tú bien los decías y nombrabas cada una de las etapas. Pero dentro de lo normal es en la zona más central de Chile o en el norte. Entonces ya conocimos un poquito cómo se genera en el extremo sur con temas climáticos bien fuertes. Hoy día tú ya estás en pleno, ya están generando energía y combustible, ¿verdad? Pero entran todo lo que son las mantenciones. De repente, lo mismo, movilizar gente para ir a hacer mantenciones a Magallanes particularmente, tampoco es fácil. Además que la mano de obra hoy día está, entre comillas, escaseando la mano especializada. ¿Cuáles son las cosas que tú te has encontrado en las mantenciones después ya que terminaron la construcción? Sí, bueno, de todo. La verdad es que en mantención es un mundo que también se abre bastante. Nosotros, como bien te comentaba, veníamos saliendo de una mantención igual en el aerogenerador, donde nuevamente tenemos personas que son parte del equipo de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Perfecto. Y que tienen que venir a generar equipo con los mantenedores que tenemos también en la planta. Entonces, me ha tocado de todo. En la industria de eólica, en los aerogeneradores, creo que después de este accidente que hubo, el último abrazo, que no sé si en algún momento lo has escuchado, que 2 personas mueren en un incendio en un aerogenerador. Hay un antes y un después, y hoy día la cultura o las personas que trabajan en mantención también están más impregnadas con la prevención. Entonces están súper preocupados y también ocupados de cómo lo van a hacer bien.
en el buen sentido de la palabra, no solo la pega de mantención, sino que todos los que estamos aquí llegamos sanos y tenemos que volver sanos cada uno a nuestras casas con nuestros seres queridos. Entonces, eso me ha tocado en la industria eólica y por otra parte en el mantenimiento de los equipos mayores o también críticos, se genera otro cambio que no sé si es malo o bueno, porque lidiando con vendor, Alemania o otros países europeos, uno siempre tiene esta sensación de la cultura está mucho más avanzada o tienen sus estándares de seguridad mucho más altos y mira, me ha permitido ver y validar de que en Chile somos un país que en seguridad tenemos altos estándares. Perfecto. Altos estándares de seguridad. No, nada que envidiarle a ningún país de la Unión Europea, ni de Asia, de ningún lado. La verdad es que me atrevo a decir que tenemos un muy buen nivel de seguridad, donde también las personas y los vendors extranjeros nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Es bueno esto, y lo toman, y lo ejecutan, y lo llevan como práctica después. Entonces, pero tienen otra mirada de la seguridad. Nosotros Perfecto. somos una mezcla también que la normativa nos ha llevado para allá de señalización, análisis de riesgo, capacitación al trabajador, ojo, advierta, segregación de áreas, exclusión, etc. En cambio, el europeo, con el cual nos hemos tocado en las mantenciones, o sea, hay un equipo que está desenergizado y nos falta un bloqueo. Decirte algo, un ejemplo, no, Sí, claro. estoy poniendo cualquier ejemplo, Dale, ¿no? dale. Y nos falta un bloqueo, nosotros podríamos llegar y decir, oye, aquí está mal, falta el candado, el etiquetado, el loto completo del bloqueo y el certificado, el registro de todo esto. Y me ha tocado con personas que dicen, pero ¿por qué yo tendría que meter las manos en un equipo que sé que no tengo que meter las manos? Entonces, la cultura es otra, o sea, no tiene que ver con que está bien o está mal, sino que la persona, si ve un área que está haciendo un izaje, dicen, no, es que yo no tengo que ingresar a esa área porque sé que es un área peligrosa. En cambio, nosotros lo complementamos con segregación y otras cosas. Entonces, en el mantenimiento de equipos mayores, me ha tocado ver de todo. Por supuesto que siempre se alinean los equipos a los estándares que establece la organización, la compañía principal. Entonces, es interesante ver cómo tienen la mirada de seguridad otros profesionales, que no siempre son de prevención de riesgo. Buenísimo, buenísimo, porque mira, si para construcción ya era complejo el tema de hacer cultura que duran proyectos 8 meses, año y medio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cultura en mantenciones que duran 15 días o 20 días y siempre a contrarreloj? Entonces, Así es. Sí, es muy complejo, se entiende. Mira, te voy a hacer una pregunta que me la respondes pronto, que tiene que ver en cómo Cristian, o cómo tú has identificado, porque hemos identificado cosas buenas, cosas malas, pero te voy a poner en aprieto. Quiero que nos puedas contar cuáles han sido las peores situaciones que te tocó vivir, ¿ya? En el área de construcción y en el área de mantención. Pero antes piénsalas bien, mira que nos están viendo de todos lados, ¿ya? Sí. Antes le vamos a dar un pase a nuestros auspiciadores, por supuesto, Panóptico, así que vamos con eso y volvemos enseguida. Aprovechemos una pausa para saludar a los amigos de Panóptico, comunicaciones y servicios creativos. Gracias a ellos este podcast llega hasta ustedes, producido en sus estudios. Son un equipo multidisciplinario, creativo y apasionado por la seguridad, especializados en fortalecer las comunicaciones internas y las inducciones en prevención de riesgo para grandes empresas. ¿Necesitas streaming, videos corporativos, webinars o publicidad? Ellos lo hacen todo. Además cuentan con un estudio donde estamos ahora y un estudio móvil para llevar la producción a donde la necesites. Confía en Panóptico para elevar tus producciones y hacer que la comunicación fluya, integrando la seguridad como un pilar en la cultura de tu negocio. Panóptico.
Volvemos a la parte final ya con Cristian Aguilera desde Magallanes, nuestro primer streaming en Zona Segura, obviamente aquí desde Panóptico, los estudios Panóptico. Muchísimas gracias, por supuesto. Así que volvemos con Cristian. Cristian, te dejamos ahí entre la espada y la pared. Así que ahora el tiempo es tuyo. Cuéntanos qué cosas buenas, qué cosas malas pudiste ver en la construcción y en las mantenciones. Oye, sí, en la espada y la pared me pusiste porque... De eso se trata, de eso se trata. Sí, mira, la verdad es que en mantenciones, paros de planta, me ha tocado estar en varios desde que estuve en ENAP, también antes de estar hoy día en la industria de los e-fuels, proyectos de construcción también, y la verdad es que, mira, uno de los hitos más complejos en construcción, primero, vamos a construcción. Dale. Uno lidia mucho, siempre los proyectos hay un budget detrás que lo sustenta súper bien un proyecto, pero tarde o temprano esto se empieza a inflar y es como puedes evangelizar la prevención cuando de un momento a otro podrían decirte no hay más budget y hay que apretarse el cinturón, pero no hasta hay que plata, te dijeron. No hay plata. ¿Ya? Entonces, complejo. Entonces, es complejo porque pasas de un extremo a otro, o quizás me tocó mucho vivir con cómo haces prevención, con la cultura de prevención que hemos hablado y que también es muy difícil en periodos breves, donde dependes de cuáles son las aptitudes de las personas y también cuáles son sus actitudes o como dicen por ahí, ¿cierto? La cultura es lo que hacemos cuando no nos están viendo. Exactamente. Entonces, es cómo logras hacer prevención con pequeños recursos o con recursos muy limitados y que me tocó y la verdad es que no es grato. ¿Cómo no lo es grato hiciste? Porque, ¿Cómo lo hiciste? Mira, con astucia. Sí, con mucha astucia y no, la verdad es que igual cuando entran en esos periodos empiezo a buscar aliados en los proyectos que me permiten tener pequeños recursos no necesariamente de mi área. Ya, perfecto. Es el convencimiento de que, sabes que esto no es prevención, no es solo de prevención y tienes que ayudarme y necesito un poquito de tu ayuda. Que vale tanto. No, pero por supuesto. Sí. Empiezan a hacer canjes. ¿Ah? Empezamos a hacer canje, pero nunca transo con la seguridad. Ahí sí que no transamos. No. Te tendré que ayudar a despegarte en sobretiempo con algo, no sé, tú sabes que siempre se puede. Oye, ¿y en mantención te ha tocado algo medio complejo? Medio... Mira, yo te voy a contar una vez, en una construcción. Dale. En una construcción a mí me tocó, era parte de un equipo japonés, que en la mañana se hace el Taiso, que son los ejercicios matutinos. Yo estaba de frente haciendo el Taiso para todos los japoneses y frente a todas las instalaciones pasa un trabajador de una empresa de montaje, da lo mismo el nombre, con chupalla, con sombrero de guaso y con chala, con ojota. Entonces... Wow. ¿Y qué hago? En el área de terrenos, entendamos que era un área de construcción de termoeléctrica, tuve que de alguna forma terminar como rápido el Taiso, ¿ya? Ir a buscarlo porque se iba a terreno. La verdad las cosas es que venía medio enfiestado. Pero no, sí es complejo. Y así uno se va encontrando con cosas medias raras en los proyectos y esa es una de muchas, porque me imagino que ahí te guardaste un montón de otras, porque uno se encuentra con tanta cosa interesante, con tanta gente que de repente no sabe diferenciar en el tema de seguridad y cree que es algo simple. Entonces, pero como bien dices tú, Cristian, de repente uno tiene que tener la astucia y en este caso la voluntad para ir sorteando algunas cosas, sorteando algunos ripios que no encuentran por ahí. Así que
Nada, ¿algo que más nos quieras contar? ¿Algo interesante? Oye, mira, sí, otra anécdota, pero en mantención, porque esta fue ¿Sí? más como la viví en construcción, pero en mantención, tampoco no voy a decir nombre ni nada, pero había una mantención de un horno gigante, donde me dijeron, Cristian, queremos que tú participes dentro del proyecto y que lideres HCD en la mantención porque nos gusta la forma como lo hace. Y dije, ya, perfecto, pero tienen que permitirme acceso total, casi como eso. Y en algún momento dije, ¿sabes qué? No he entrado al horno a revisar cómo están siendo los trabajos en el espacio confinado, así que me preparé, pasé por toda mi capacitación, mi entrenamiento, y las personas me decían, pero Cristian, no te preocupes si el mantenimiento ya está por terminar, no te molestes en entrar, y intentaban a toda costa de que yo no entrara a ese horno. Y a uno le dan más ganas de entrar. Y a uno le dan más ganas de entrar. Y cuando entré, la verdad es que dentro del horno se supone que tenía que haber armado un andamio. Y era prácticamente un palafito adentro, o sea, armado de puras maderas, amarrado con alambre. La verdad es que creo que me dieron ganas de sacarme los pelos. Qué terrible. Sí. Bueno, y ahí descubrí por qué no querían que entrara. No, o sea, fue... Claro. A mí me pasó algo parecido también. Imagínate. Me pasó algo parecido, encima con gente avisada. También le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer mañana una inspección a una estructura que también era cerrada, espacio confinado. Avisados, gerentes, jefes, todos avisados. Y no hallaron mejor cosa que retirar a toda la gente de adentro del espacio confinado porque iban tan seguros a hacer una inspección. Entonces, claro, yo entré igual a hacer la inspección. Te estoy hablando que eran buzones inmensamente grandes, que estaban en construcción. Y tenían la certeza de la persona encargada de que no había nadie. Yo sigo caminando al interior con poca luz, ¿verdad? Y se escuchaba un silbido, cantando o tocando una canción, no sé cómo se llama, silbando una canción. Y en el fondo, en la parte más baja de esta estructura, había una persona soldando y sola. Entonces, siempre pasa, uno se encuentra con cosas bien complejas, pero uno tiene que tener la visión, porque si tú no hubieses entrado a ese espacio, o si yo no hubiese entrado, la persona que estaba en el fondo sola, que no tenía ni siquiera líneas de vida, tú no la detectas. No la detectas. Entendamos que hay grupos de personas que hablamos de 100, de 200, 300, 400 personas, que de repente uno ve una estructura y no se logran ver, ¿sí? Pero tienes que entrar a esta estructura y te encuentras con un montón de sorpresas, Cristian. Cristian, mira, ha sido tremendamente grato para mí, primero verte, por supuesto. Igualmente, aquí el tiempo pasa volando en estos episodios, podríamos estar hablando toda la tarde y mucho más también. Sí. Entonces yo quiero agradecerte tu tiempo. Entiendo que ya allá en Magallanes es un poquito más tarde que acá. Entonces van una hora adelante que nosotros. Entonces, sí, aquí son las 7:30 ya. Entonces, agradecemos tu tiempo, Cristian. Te doy el pase para que vayas cerrando también. Y nada, aprovecho de mandarle un saludo a través tuyo a esa persona que tenemos en común ahí, que lo conocemos, no sé si lo logras ver siempre, pero nada, un saludo para él también. Así que, amigo mío, muchísimas gracias y te entrego el micrófono. Oye, Hernán, agradecido nuevamente por la invitación. Yo feliz de haber participado en este streaming en Zona Segura con Panóptico, que me encanta también lo que hacen. Y para lo que necesites, cuenta conmigo. Tú sabes que a mí me encantó cuando la primera vez me invitaste a este seminario. Sí, claro. Y para lo que necesites, ahí estamos, disponibles. Agradecido, Hernán, y pasó volando el tiempo. La verdad es que me hubiera encantado estar conversando muchos temas más también. Oye, mira, no va a ser ni la primera ni la última. Vamos a tener otras opciones, vamos a tener otra instancia. Agradecer siempre a Panóptico, por supuesto, que hace posible esta Zona Segura, este podcast de seguridad. Así que nada, un abrazo grande a la distancia. Cristian, saludo a todos los conocidos para allá. Y nada, nos vamos a ver en un próximo episodio de Zona Segura, el podcast que habla de prevención de riesgo.
Así que muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, gracias.